trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Amén. Un hermoso canto, ¿cierto? Para iniciar el estudio de hoy. Vamos a orar para que Dios nos dirija en este estudio. Los invito a cerrar los ojos y orar. Buen Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este día, gracias porque has permitido reunirnos también y juntos poder estudiar este libro tan importante, que es la revelación también para este tiempo que necesitamos entenderlo. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a estudiar tu palabra y diríjanos en esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le damos la bienvenida también a Nicolás Torres, que se nos unió recién. Y vamos a contar cómo está un poquito nuestra semana. Y si hay algún pedido de oración, también sería bueno ahí que lo pudiésemos compartir para orar durante la semana por ello. Así que, bueno, vamos a partir por Cristóbal Roa. Cristóbal, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Cristóbal. Bueno, esta semana ha sido bastante buena porque, bueno, primero que el jueves terminé mis clases, así que voy a descansar unas semanitas y también, o sea, pedir por mi papá más que nada, que mañana tiene que ir a hacerse unos exámenes a Temuco, y que hoy día igual estuvo en la mañana un poco enfermo, así que lo dejé que descansara nomás ahora, así que estoy solo hoy día. Pero eso, pedir por mi papá y por mi familia, yo creo. Muchas gracias, Cristóbal, por compartir cómo ha estado tu semana. Me alegro que va a poder descansar un ratito, así que genial. Y pedir también, ¿cierto? Por tu papito que se llama Mauricio, ¿cierto? Sí, Mauricio. Ya, lo vamos a tener presente en nuestras oraciones también para que Dios dirija todo. ¿Cómo ha estado por allí, hermana Patricia? ¿Cómo está? Hola, hermana. Bueno, hasta el día martes bien se puede decir, pero ya el día miércoles ahí en adelante con una preocupación por nuestro hijo Gustavo, que está bastante complicado de salud. Y pidiéndole, hermanos, la oración por él para que sea pronto su recuperación y los exámenes que salgan sean favorables, que no vaya a ser una cosa más grande a lo que él tenga
En este momento está en cama, bastante delicado. Eso, hermana. Muchas gracias, hermanita. Entonces vamos a estar orando por Gustavo. Algunas veces igual se nos unió acá al estudio, así que sin duda vamos a orar por él también, por su salud, para que sea su recuperación pronta. Muy bien. Amén. Que lo invite también, que le insista para que participe con nosotros, que lo echamos de menos. Sí, extrañamos al Gustavo. Sí, hermana. Le voy a decir, yo creo que ahora más que nunca necesita él de estar también estudiando la palabra y ser agradecido de Dios, porque bien no está él. Sí, pues sería bueno que se conectara. Sería bastante bueno. Le voy a decir, hermanos. Dígale que le estamos echando de menos y que nos gustaría poder compartir con él igual. Pues. Bueno, ya le voy a decir. Así es. Así que ahí lo invita la hermana Patricia. Por ahí alguien de nosotros también lo va a llamar para ver cómo ha estado, cómo va la evolución en cuanto a su salud. Muy bien. Gracias. Nicolás Torres, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo estuvo? Hola, bien. ¿Cómo se llama? Así con pruebas de cálculo, pero me preparé. Me fue bien. Estoy contento. Pero nada más, ¿cómo se llama? Nada malo. Todo bien esta semana, todo relajado. Después del jueves y viernes. Allá estuve más relajadito. Y eso, agradecido que tengo salud todavía, vida sana, tengo comida y todo eso. Tengo una familia que me quiere. Amén. Así que eso, pues. Gracias, Cristo. Nicolás, por también compartir cómo ha estado tu semana. Me alegro que ha estado todo bien, te ha ido bien también en las pruebas. Así que sin duda hay harto por agradecer. Por acá también se nos unió Paola. Paola, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo va todo por allá? Feliz sábado a todos. Pues bien, un poco complicada por lo del huracán que hubo aquí. Tuvimos un huracán en caso todo, pues acá en la península de Yucatán. Sí estuvo, no fue mucho, fue un día completo de lluvia y de viento, pero aunque sí hubieron algunas, como, ¿mande? Sigue, Pablita, no. Bueno, lo que se perdió nada más fueron cosas materiales, entonces agradecida porque Dios nos cuidó a todos. Después del huracán nos quedamos sin luz como poco más de 2 días, en lo que levantaban postes y árboles que quedaron tirados, pero todo bien, nada más en un terreno que tiene mis papás se cayó una barda, pero son cosas materiales, entonces se pueden recuperar. ¿Tu casa cómo estaba? ¿Tu casita ahí donde vives tú? ¿No pasó nada? No, se nos volaron algunas láminas que teníamos, Ajá. pero nada más quedaron, o sea, se volaron, se quitaron ahí y quedaron como a unos metros atrás, entonces ya una vez que se acabó el fuimos a recuperarlas y las volvimos a Ya, poner. me imagino. Pero ya, todo bien, además de eso. Qué bueno, Entonces, qué bueno. la prueba. No les pasó nada y que Dios pudo cuidar también allí. Bueno, recordar que Paola es de México, por eso ahí nos contaba de la península de Yucatán y no teníamos idea que había pasado un huracán por allá. Así que bueno, gracias a Dios que están todos bien. Sí, y también porque pues habíamos quedado sin luz y justo que ayer viernes por la tarde regresó la luz y el internet y pues me he podido conectar a las reuniones, entonces también por eso. Muy bien, qué bueno. Un gusto tenerte acá, Paola, junto a nosotros también y compartir este estudio. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo ha estado tu semana, Marcelo? Hola, Marcelo. ¿Estás por ahí, Marcelo? Ahí está. Sí, todo bien. Hola, todo bien, nos dice por el chat. Excelente. ¿Ha estado con muchas pruebas también, Marcelo, no? Ah, terminé el semestre esta semana, nos dice. Me imagino que debe haber sido cansador, pero ahora vienen algunos días para descansar, ¿verdad?
Muy bien. Terminé ayer, dice. Excelente. Muy bien, Marcelo. Gracias por compartir igual. Qué bueno que terminaste tu semestre. Y espero que haya estado todo bien allí en los exámenes o pruebas que pudiste haber tenido. Muy bien. Por aquí, a ver, ¿qué más? Pablo, ¿cómo ha estado tu semana? Gracias a Dios, bien. Sí, agradecido al Señor, todo bien, todo tranquilo, ahí avanzando algunas cosas y gracias al Señor, todo bien. Contento Excelente. contento con mi nieta, igual que la he podido ver por video, así que está gordita, está creciendo harto, así bien. Gracias a Dios, bien. Está chocho ahí el abuelo. Así es. Está bien. Rosalie, ¿cómo ha estado tu semana? Hola, mi semana súper bien, gracias a Dios. Bueno, creo que el día lunes, no me acuerdo, domingo, casi se nos quema la casa. Menos mal estábamos acá arriba, se incendió en la parte de la esquina de nuestra pieza. Así que estoy segura ahí que el Señor obró para que nosotros nos diéramos cuenta, porque si hubiésemos estado abajo, se hubiese quemado toda la casa. Imagínense eso. Así que le damos las gracias al Señor por eso igual. Igual nos asustamos bastante. Y también porque ahí con Fer fuimos al Parque Nacional con Guillío y nos pudimos relajar, como cambiar el ambiente ahí en la naturaleza. Así que agradecida al Señor por eso. Amén. Gracias, Rosalie, por compartir igual. Gracias que no les pasó nada también. Pudieron actuar allí. Y bueno, el Señor siempre está al control de todo. Nicolás, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Yo cierto? Ah, verdad, Nicolás Blanco, sí. Sí. Bueno, fue una semana grata, gracias a Dios. O sea, escuchando ahí a la Paola y a los demás, y quizás se le quema la casa y con huracanes, no tuve ningún inconveniente. Así que, bien, gracias a Dios, la verdad. No tuve algunas pruebas, evaluaciones, pero todo bien, al menos todo azul. Así que estoy contento por eso. Qué excelente, muy bien. Angelita. Hola, todo bien, muchas gracias. Agradecí al Señor porque ya termina el semestre, así que agradecía por eso. Y quería pedir por mi mamita que no está muy bien, porque mi tata no está muy bien, así que pedir por eso. Ok, vamos a orar entonces por la familia. Excelente, muy bienvenido también. Por ahí entró Davis o Davis. Entró, Se pero cayó, se parece, salió. ¿no? Sí, ahora va a entrar. Ya, sí se lo había visto. Por Ese ahí puede problema de ser. señal. Ajá, por ahí viene. Ahí entró. Conectando. Por mientras les cuento cómo ha estado mi semana, yo agradecida también de Dios porque mi mamá está con nosotros, ha estado acá después de la operación, resultó todo bien, así que gracias a Dios ya está con nosotros, la podemos cuidar también y que siga evolucionando en su recuperación. Ahí está No David, sé parece que si se conectó bien ahora. David se pudo conectar. Sí, hola. Bienvenido, Davis. Gracias por estar con nosotros también. ¿Cómo ha estado tu semana? Estábamos justo hablando de eso cuando entraste. Bien, bueno, un poco agotadora, pero alcanzamos a estar aquí en esta clase. Qué bueno. Bienvenido. Excelente. Muchas gracias igual ahí. Bienvenido. Gracias por hacerte el tiempo igual de participar y estudiar. Así que excelente. Me gustaría terminar haciendo una oración especial ahí por la salud de Gustavo, que nos ha encontrado muy bien, por Mauricio, el papá de Cristóbal, y por la abuelita de Angelito. Así era tu abuelita, Angelito, ¿cierto? Mi abuelito. Tu abuelito, ya. Sí. Muy bien. Vamos. Uy, ¿verdad? Fernando, perdóname. Faltaste tú. Cuéntanos cómo ha estado tu semana. Si bien dice PC, soy humano. Por si acaso. Estoy aquí. Bien, agradecido de Dios por esta semana, por las bendiciones que Él nos puede dar. Como mencionaba algunos de los chiquillos, agradecer por todo en realidad porque no nos ha faltado nada. Tenemos aquí nuestro hogar, estamos en familia,
Gracias a Dios tenemos ahí el alimento y un lugar en donde estar. Agradecido también porque el día miércoles pudimos salir con Rosel y me uno también a su agradecimiento. Esperar de que el Señor también nos permita como grupo más adelante poder salir a ese lugar. Es bueno poder reencontrarse con el Señor en la naturaleza. Y sobre todo porque uno se puede desconectar de todo lo de la semana, lo de acá de la ciudad, el trabajo, los estudios. Entonces, siempre es bueno poder reencontrarse con el Señor. Y bueno, feliz también de poder ver aquí a David, se pudo conectar. Ahí leíamos hace un ratito de que quizás no iba a poder, pero ahí el Señor siempre dispone de tiempo también como para poder reunirnos acá, así que ahí le mando un saludo a Davis, de mi parte, un gran abrazo, mi amigo. Así Muchas gracias, igual. Esperar de que este Igual estudio para- igual sea provechoso para ti, mi amigo. Igualmente, amigazo, aunque no nos conocemos, o nos conocemos. Ya, nos conocemos. Sí, es que por Aquí- Christopher por Christopher no me conoces, pero estuviste en mi casa. Fernando, Fernando. sí, sí. Oh, perdóname, Fernando, no te había identificado. Igual te mando un abrazo. Por eso. El Soy PC, humano. PC Fer ahí no pasó No no lleva pasó mucho- por el nombre. Claro. Ya, muy bien. Sean todos bienvenidos entonces. Gracias por compartir cómo ha estado su semana y como les decía, poder invitarlos a hacer una oración especial por la salud allí de Gustavo, Mauricio y el abuelito de Ángeles. Así que lo invito para que cerremos los ojitos y oremos en este minuto. Buen Padre que estás en los cielos, gracias por compartir también cómo ha estado nuestra semana, agradecerte por toda la ayuda que nos has brindado, Señor, en todo momento. Muchas veces no nos damos cuenta también de todos los peligros que nos has salvado y te agradecemos desde ya también por todo lo que has hecho por nosotros. Quédate especialmente con Gustavo, con Mauricio y el abuelito también de Ángeles, con su salud, Señor, que tú puedes hacer con ellos en este minuto, darle tranquilidad, paz en su corazón y la certeza de que tú estás con ellos. Gracias nuevamente por tu presencia y diríjanos en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos al tema entonces, a lo que nos convoca. Adelante, Pablo. Bueno, vamos a ir avanzando. Yo quería preguntar primero, ¿quién no estuvo la semana pasada en este tema? Porque esta es la segunda parte de un tema bien interesante. ¿Alguien no estuvo presente? ¿O estuvimos todos presentes? No sé si, David, ¿estuviste presente la semana pasada? Hablamos sobre el término de la muerte, la primera parte. David no estuvo, pero no sé si habrá visto el video. Ya. Marcelo. ¿Habrá estado Marcelo la semana pasada? Sí, sí estaba. Ya, Marcelo estaba, Nicolás también. Ahí responde Marcelo, sí, Patricia también estuvo, ¿cierto? David tengo pero verdad que me habías dicho que no. Bien, mire, vamos a hacer algo, vamos a hacer un repaso rapidito por todas las diapos hasta que lleguemos hasta donde habíamos alcanzado. Así, si me comparten primero, me dan anfitrión para poder, o coanfitrión, perdón, para poder compartir. Ya. Dale nomás. ¿Ahora sí? Sí. Ya, aquí vamos a volver atrás entonces, ¿ya? Vamos a echar Está medio lento mi computador hoy día, pero no sé qué le está pasando. Parece que está medio sobrecargado. A ver, no me quiere subir. Ahora, si tienes algún problema con la presentación, podría abrirla yo de acá y la voy cambiando Ya. si quieres. Sí, porque lo tengo medio lento y lo quiero partir del principio. Ahí subí un poco. Está bastante lento mi PC. Ahí si la abres tú me avisas nomás y hacemos el cambio. Sí, tienes que dejar de compartir. Listo, me retiro.
A ver, ¿dónde está esta cosa? Por mientras, por si acaso, el video de la semana pasada todavía no es subido, pero va a ser subido hoy día más tarde. Para Ya. las personas que no pudieron estar la semana pasada. Creo que dejé de compartir ahí, ¿sí? ¿Estamos listos? Ah, sí, ya. Muchas gracias, Fer. Avánzame nomás, Fer. Vamos a orar, sí. En primer lugar, vamos a inclinar el rostro para poder, antes de introducirnos en este tema, que el Señor nos pueda dirigir. Amoroso Padre que moras en el cielo, muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos como amigos, estudiando tu palabra. Permite, Señor, que ella sea consuelo para nosotros, que nos dé luz también con respecto a este tema, que para muchas personas es una interrogante, y te pedimos, Dios, que tú nos dirijas y nos abras el entendimiento con respecto a eso. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ir pasando por las diapos, Fernando, acompáñame a cambiar el fin de la muerte, ¿cierto? Vimos que todo tenía solución, pasemos a la otra. La frase que todo tiene solución menos la muerte en realidad no es una realidad para el Señor, porque Él sí tiene una solución para la muerte. ¿Ya? El Señor ha dado una solución para este tema. ¿Ya? Avanza nomás. Y ahí la primera pregunta era sobre qué cosa tiene el control Jesús, y vimos que el Señor tenía control, ¿cierto?, sobre la muerte y también el Hades. ¿Ya? Y veíamos, adelante nomás, veíamos, ¿cierto?, que el Hades estaba comparado, en realidad una palabra que implicaba, ¿cierto?, el sepulcro, ¿ya? No tiene ninguna relación con la idea de un lugar donde los malos pasarán la eternidad en medio del fuego y el azufre, sino que es el sepulcro, ¿ya? Presentar el hecho de que Jesús tiene las llaves de la muerte y la sepultura, esto hace capaz de abrirlas y llamar a los salvos a la vida eterna en ocasión de su venida. Vamos. Vamos. Ya, entonces aquí había una descripción de cómo Dios creó al ser humano, y lo hizo del polvo de la tierra, ¿cierto? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y digamos que este proceso es súper importante entenderlo también para comprender el tema de la muerte, porque la muerte es el proceso totalmente reversible, ¿ya? Entonces el ser humano, de acuerdo con la Biblia, no tiene un alma, sino que es un alma viviente. Además de esto, el espíritu del aliento de vida no es una entidad viva independiente del cuerpo, sino que equivale al don de vida concedido por Dios a sus criaturas, ¿cierto? Porque el aliento es la señal vital de la existencia del ser humano. Entonces el hombre es un ser viviente cuando Dios sopla, ¿cierto?, en su nariz hálito de vida, ¿ya? ¿Cuál es la condición humana según lo que la Biblia nos menciona? He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces aquí hay una certeza de que el alma no es inmortal, sino que el alma es mortal, ¿ya? Entonces, en relación a esta pregunta, ¿cuál es la condición humana según la Biblia? Veíamos que el alma humana muere como consecuencia del pecado, ¿ya? Así es que la idea del alma inmortal en realidad no es bíblica. Dios creó a la humanidad para que fuera inmortal. Eso sí, Dios tuvo la intención de crear al hombre para que fuera inmortal. La muerte no estaba en el plan de Dios, ¿ya? Pero el ser humano, como desobedeció, cae en pecado. En Génesis 2:17 se muestra eso. Y en Romanos 5:12 dice que como todos pecaron, ¿cierto? Como la muerte entró por un hombre, el pecado entró por un hombre, también entró la muerte. Es decir, que todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el alma, palabra usada en la Biblia para referirse a un ser vivo, humano o animal, ¿ya? Está en Levítico 11:46, Génesis 2:7, se refiere a una persona viva, ¿cierto? Un animal también vivo, un ser vivo. Muere como consecuencia del pecado. Ezequiel 18:20. Ya ahí mencionábamos ese texto bíblico que dice que tanto el alma del Padre como el Hijo es mía, y el alma que pecare esa morirá. Génesis 3:4 dice que sin embargo el enemigo quiere hacer que las promesas, ¿cierto?, que las personas crean que tienen inmortalidad independientemente de Dios. ¿Ya? Ese es el plan del enemigo. En Génesis 3:4 ahí veíamos también, ¿cierto?, la primera mentira. El paso a la doctrina de la inmortalidad estaba allí, donde Satanás dice que no van a morir, ¿ya? Sino que Dios sabe que sus ojos van a ser abiertos, y ahí miente, ¿ya? Y cambia la sentencia del Señor.
¿Qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven? ¿Habrá conciencia? ¿Será que las personas siguen sufriendo después? ¿Van a un lugar de tranquilidad o van a un lugar de tormento? Porque los que viven saben que han de morir. Esa es la realidad. Todos sabemos que vamos a morir algún día, a menos que Dios determine, ¿cierto?, venir antes y nos sorprenda en vida. Pero los muertos, dice, nada saben. Es decir, las personas que mueren no saben nada, ni tienen más recompensa. Es decir, hasta ahí llegan sus obras, se les juzgará de acuerdo a sus obras hasta el término, ¿cierto?, de su vida. Su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio, y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Ese texto, gracias Fernando por recordarlo, está en Eclesiastés 9 del 5 al 6, ¿ya? Está mal esa cita, no es Apocalipsis 25, pero el texto sí está correcto. Eclesiastés 9 del 5 al 6. ¿Qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven entonces? La Escritura dice que los muertos nada saben, ¿verdad? Así que avancemos a la próxima. Cuando una persona muere se quiebra la unión entonces armoniosa que había entre el polvo de la tierra y el aliento de vida, por lo que desaparece la vida consciente, es decir, el alma viviente, ¿ya? Que aparece en Salmo 146, una cita que leímos la vez pasada. Por eso es imposible que los muertos se aparezcan a los vivos. Es decir, cuando las personas afirman que se les apareció un ser querido, en realidad no es que las personas estén mintiendo. Hay gente que ve cosas, no podemos eludir eso. Hay gente que ve, escucha, ¿ya? Pero ¿quiénes son? Eso es lo que después descubrimos quiénes eran. ¿Cómo es que la gente ve cosas? Pero no son los muertos, ¿ya? Eso es un hecho. Porque la Biblia declara que ellos no vuelven a su casa. En Job 7:9, esas citas las leímos también, no tienen sentimientos, Eclesiastés 9:6, no planifican nada, Eclesiastés 9:10, no alaban a Dios, en Salmo 115, Isaías 38 también. Y es lógico que sea así, porque para todas esas cosas se necesita tener conciencia. Es decir, para que una persona piense, se duela, se alegre, planifique, necesita estar consciente. Y los muertos no están conscientes, están en un estado de inconsciencia. Es por eso que la Biblia también afirma que los que dicen tener el poder de hablar con los muertos están participando de un engaño satánico. Eso sí, la gente ve, escucha, pero es un engaño del enemigo de Dios. Y para ese engaño Satanás utiliza los medios, ¿ya? Así como utilizó la serpiente para hablar, también utiliza muchas personas para hablar a través de estas personas él y transmitir esta idea de la inmortalidad, que es un engaño. Es más, la Biblia insiste en que no se salvarán quienes practican la hechicería. Eso está en Apocalipsis 22:15, un texto que leímos también, ni quienes consultan a los muertos. Deuteronomio 18:10, donde hay una sentencia donde el Señor pide al pueblo de Israel que nadie consulte a los muertos, ya porque es abominación para Dios consultar a los muertos. Así que cualquier acercamiento a la hechicería, al tarot, a todas estas prácticas hoy día que están más, con nombres más, digamos, comunes hoy, ¿cierto? Más modernos, pero que es lo mismo, hechicería, brujería, todo eso es abominable para el Señor. Sacarse la suerte, ¿cierto? Verse la suerte, todas esas cosas. Cuando un cristiano tiene dudas, ¿a quién debe consultar? ¿Al horóscopo? No, ¿cierto? Debemos consultar al Señor, porque todo esto es abominación. Todo lo que tiene con adivinar el futuro es abominación para los ojos del Señor. ¿De qué forma se refirió Jesucristo a la muerte? Ya veíamos que el Señor se refirió a la muerte como un estado de sueño. Ya nuestro amigo Lázaro duerme, dice el Señor. Adelante. Aunque los discípulos pensaron que estaba durmiendo, pero él les aclara, ¿no?, que después Lázaro había muerto. Entonces, ¿cómo se refiere Jesús a la muerte? Como un sueño, ¿cierto? El acto de dormir, ¿verdad? Avanzamos. Pablo, por si acaso ¿Sí? llegamos hasta ahí la semana pasada, hasta la pregunta 4. Así que de las 5 en adelante no hemos visto. Wow. Vuélveme para atrás entonces, a ver si me enchufas un poquito. Vuélveme una para atrás. Esta no la hemos visto. Sí, así es. Ah, muchas gracias, ya. Entonces déjame ahí en las 5, ¿ya? Gracias, Angelito. Tenía la idea que habíamos pasado de largo. Bien. Me daba la impresión de que la habíamos visto, o estoy equivocado. No sé si alguien me corrige, pero lo dejé como marcado. Entonces, por eso me guío, porque dejé marcado que de las 5 en adelante no habíamos visto. Perfecto. Sí, Pablo, habíamos quedado aquí. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a sacar el pie del freno, o sea, del acelerador. Vamos a frenar un poquito. Entonces, ya viendo, ¿cierto?, que la muerte es un estado de inconsciencia, el Señor Jesús en esta etapa, digamos, en este momento de crisis que están viviendo las hermanas de Lázaro, en donde Lázaro está enfermo,
lo mandan a buscar, ¿cierto? Ahí la cita está en el capítulo 11 del libro de Juan. Ahí ustedes pueden encontrar esta situación, ¿ya? Entonces cuando el Señor agrega, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Cuando él se decide a ir, recuérdate que cuando el Señor se le llegó la noticia, se demoró como 2 días en ir, ¿ya? Entonces, en un momento él dice, ya, vamos a ir, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, así que voy para despertarlo. Y los discípulos dijeron entonces, Señor, si duerme, sanará, ¿cierto? Va a sanar si está durmiendo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús se refería a la muerte como un estado de dormir. Pero ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Pero para Jesús era como lo mismo, ¿ya? Entonces, el sueño para Jesús era, ¿cierto? Como morir, y morir era como el sueño. Entonces, la pregunta que viene es la siguiente. O la respuesta a la pregunta. Ahí me ayudas a avanzar, Fernando. Ya, entonces habíamos visto que la respuesta es como el sueño, el acto de dormir. ¿Ya? Así se refería Jesús también, ¿verdad? A este estado. Vamos a la otra. Pasamos a la otra, ya analizamos esta. La imagen del sueño entonces es apropiada para representar el estado del ser humano durante la muerte, porque dormir implica estar inconsciente de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo estamos inconscientes. Estar en inactividad y la certeza de lo que se despertará, que la persona se va a despertar. Recordemos que es una representación de la muerte, ya no es exactamente lo mismo, porque obviamente que la persona que está durmiendo está vivo, ¿ya? Pero sí está inconsciente de lo que pasa a su alrededor. Aunque la mente está trabajando, ¿cierto? A veces las personas tenemos sueños, ¿verdad? Pero en el caso de la muerte, la Biblia aclara de que hay inconsciencia, ya no es solamente el dormir. Pero Cristo utiliza esta alegoría, ¿cierto? Para ejemplificar que para él es como estar durmiendo, es un estado de inconsciencia. Entonces, ¿dónde está la certeza de que se despertará? Yo no sé si ahí me pueden ayudar. En Mateo 9:24. ¿Quién me puede ayudar allí? Yo lo tengo, Pablo. Perfecto. Dice, y les dijo, retiraos, que la muchacha no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Ajá. Ahí en Mateo 9, perdón, hay una escena y, ¿cierto? Una situación que vive Jairo, ¿cierto? Con su hija muerto, ¿ya? Y la verdad las cosas es que ya estaba siendo velada la pequeña, ¿cierto? Y el Señor entra a la casa y cuando llega ya la niña había muerto y el Señor pide estar a solas con ella porque dice que la niña va a despertar, que no está muerto. La gente se reía de él, pero en realidad para el Señor veíamos, ¿cierto? Que nos entrega la certeza de que Él puede despertar a las personas cuando las personas bajan al descanso de la muerte, ¿ya? Entonces hay una seguridad que el Señor nos entrega de que la muerte no es la última palabra, sino que el que tiene la última palabra es Él. Por eso que Él dice que tiene las llaves del Hades y de la muerte, ¿ya? Es decir, de la sepultura y de la muerte. Muy bien, adelante. Bien, aquí hay un espacio de preguntas. No sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que haya quedado en duda, tal vez al repasar esto tan rápido la semana pasada. Bien, si no hay preguntas, me van a permitir un momentito, yo voy a indicar algunos para que me ayuden un poquito, ¿ya? Si están con su Biblia, espero que estén todos con su Biblia. Voy a dar algunas citas bíblicas para que me ayuden. Nicolás Torres, ¿me puedes ayudar con Apocalipsis 22:12? Cuando yo les pida, ustedes me lo leen. Solamente estoy dando la cita. No sé si David, ¿tienes una Biblia a mano ahí como para que me ayudes con Apocalipsis 14:13? Si me pueden confirmar y si no paso para otra persona. ¿Estará David por ahí? Apocalipsis 22:12 me dijiste. Sí, Nicolás, Apocalipsis 22:12. Y David, si está por ahí, si me confirma. Bien, le voy a pedir entonces a Marcelo, si estás, y me puedes ayudar con Apocalipsis 14:13. ¿Puede ser?
Ay, no sé si en el chat alguien me estará escribiendo, pero No, nadie. ya, perfecto. Ahí ustedes me ayudan si quieren. Ya, entonces le voy a pedir a Patricia que me ayude con 1 Corintios 15. Amén. Muchas gracias, Patricia. Del 20 al 26. Y le voy a pedir a Rosalie, ¿me puedes ayudar? Sí. Ya. Con Mateo 27, versículos 50 y 53. Y me faltó Apocalipsis 14 porque me parece que David no lo va a tomar. Ahora si lo toma David o Marcelo, ahí me avisan. Si no, yo. Bueno. Acá tengo Apocalipsis 14. Ah, David, ya, 14, 13. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, 14, versículo 13. El capítulo 14, versículo 13. Ah, ya. De Ok. Apocalipsis. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Vamos a ver. Entonces, cuando yo les pido, ustedes me los van cantando, ¿ya? O me lo recitan mejor si no pueden cantar. Jaffer. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? Ya, vamos a la 6 entonces. ¿Cuándo despertarán los seres humanos para recibir la recompensa de su vida? Ahí si me ayudas. Bien, en Juan 5, el capítulo 28 al 29, aparece esta cita. No se asombren, ¿ya? No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, en algún momento, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Es decir, está dando por enterado la palabra de Dios de que todas las personas que están en los sepulcros, todos los que mueren, en algún momento van a oír la voz de Dios y saldrán de allí porque allí es donde están, en el sepulcro, no están en otro lugar. No están en el cielo, no están en el infierno, no están en el purgatorio, no están en el limbo, están allí, donde fueron sepultados, ¿ya? Y de allí dice el Señor que oirán su voz y saldrán de allí. Y los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados, ¿ya? Entonces, esto es lo que determina la palabra de Dios con respecto a la recompensa, ¿cierto?, de las personas. Vamos a la próxima. Si ustedes se fijan, aquí, digamos, en el texto anterior, si me puedes volver atrás, discúlpame, Fernando, que te haga volver. Solo para aclarar esta idea. Miren, ¿qué sentido tendría esta cita bíblica donde habla de que todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán de allí? Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. ¿Qué peso tiene esta cita bíblica si nosotros creyéramos el hecho de que las personas cuando mueren van al cielo o van al infierno? Porque en realidad la cita bíblica está dando aquí que este es el momento, ¿cierto? Cuando viene la hora, dice. Si viene, está en el futuro todavía, en que todos los que estén en el sepulcro oirán su voz. Se entiende que es la voz de Cristo, ¿cierto? Y saldrán de allí. Es decir, en ese momento, las personas que han muerto oirán la voz, saldrán de allí y recién ahí algunos resucitarán para tener vida eterna y los otros que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados, ¿ya? O condenados. Entonces, es en ese momento en donde realmente las personas vuelven a vivir. Por lo tanto, si nosotros, digamos, mantenemos la creencia de que las personas cuando mueren se van al cielo inmediatamente, a la presencia de Dios, ¿ya? Este cita no tendría sentido. Y lo mismo ocurre si creemos que las personas se van al infierno, ya que están sufriendo en este minuto. La Biblia no explica eso, no habla de eso, ¿ya? Entonces, esta cita no tendría ninguna validez aquí, cuando habla de que cuando Cristo venga, recién ahí, ¿cierto?, oirán la voz los que están en los sepulcros y saldrán de allí. Ahora sí pasemos a la segunda, a la próxima. Bien. Alguien tenía la cita de 1 Corintios 15.
pero Juan 6:54, ¿alguien la tenía? Mm, No. Juan 6:54. Aquellos que lo acepten, Jesús les prometió resucitar en ocasión de su segunda venida. ¿Alguien me lo puede leer? Apocalipsis 22:12 tampoco se lo había nadie. Ese sí. Ya. ¿Me puede leer Juan 6:54? Sí. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, ¿cuándo el Señor va a resucitar? En el día postrero, en el último día, cuando el Señor Jesucristo venga, ¿cierto? Ahí dice que le resucitaré en el último día o en el día postrero, ¿ya? Entonces, tenemos claro que los cristianos, ¿cierto? Que aman al Señor, van a resucitar, ¿cierto? Si han pasado por la experiencia de la muerte, cuando Cristo vuelva. No antes, no es que se van al cielo al tiro, no es así, ¿ya? Estamos en un estado de inconsciencia, dice la Escritura. Y Apocalipsis 22:12, ¿qué lo tenía? Yo lo tengo. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Dice, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ok. Vuelve la palabra de Dios a imprimir esta idea de que cuando el Señor vuelva, vendrá para dar a cada uno según sea su obra. Es decir, Él recompensará a cada uno según sea su obra cuando Él vuelva, ¿ya? Si bien es cierto, hemos hablado de que estamos en un periodo de juicio, pero finalmente cuando Cristo vuelva, ¿cierto? Ahí se dará la recompensa, ¿verdad? A cada uno según sea su obra, ¿ya? Entonces, no tiene ningún sentido pensar de que las personas se mueren, van al cielo, porque el Señor está diciendo que cuando Él vuelva, ya es cuando va a darse la recompensa a cada persona según sea su obra. Entonces, aquí la idea que estamos plasmando o que las escrituras nos plasman es el hecho de que las personas volverán a la vida cuando Cristo vuelva. En su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Escritura. Ya vimos ese pasaje. ¿Ya? Y los otros vuelven a vivir después de 1000 años, ¿verdad? Pero cuando Cristo vuelve es donde Él da a cada uno según su obra. Porque los que están muertos en Cristo resucitan y los otros quedan ahí, ¿ya? Reciben también su paga, ¿verdad? Quedan ahí en ese estado de inconsciencia hasta que se cumplen los 1000 años que aparece, digamos, en Apocalipsis 20, y ahí recién el Señor los vuelve a vivir, ya para ser juzgados. Por esto dice, son bienaventurados los que mueren en la esperanza de Jesús. ¿Quién tenía Apocalipsis 14:13? David. ¿Sí? Ok. ¿Se escucha? Sí. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ajá. Dice, descansarán de sus trabajos, pero las obras de ellos continúan. Por ejemplo, las obras del apóstol Pablo continúan hoy día, ¿o no? Sí. Las obras de los apóstoles continúan hoy día. Sí. Claro que continúan, ¿verdad? A través del escrito. Hay muchas personas, por ejemplo, que han dedicado toda su vida al Evangelio y han predicado y han muerto, pero sus obras continúan en la vida de otras personas. Ya, lo que ellos sembraron en el corazón de otras personas continúa ejerciendo vida sobre otras personas también. Es decir, esas personas que fueron alcanzadas por esas personas que murieron, esos, digamos, misioneros que murieron y que fueron alcanzados, las vidas de estas personas que fueron transformadas por el poder del Señor siguen generando vida. Y de alguna manera las obras de esos misioneros se siguen proyectando en la vida de estas personas. Es interesante cómo se da esto, porque nosotros podemos dejar un legado en vida, es decir, que nuestras obras continúen en la medida que nuestras obras, ¿cierto?, estén unidas al servicio del Señor. Es decir, cuando yo transmito la palabra de Dios a la vida de otra persona, aunque muera, esas obras van a continuar porque es la palabra de Dios la que sigue ejerciendo un poder vivificador en la vida de las personas y transformador también. Y esas personas se van volviendo generadores también de esperanza para otras personas más. Entonces, ¿cómo en la Biblia no vamos a creer esto, digamos, de que las obras con ellos continúan? ¿Ya? Si bien es cierto, digamos, ellos bajan al descanso, pero sus obras continúan. El efecto de sus palabras, el efecto de sus acciones continúa. Lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo, murió, pero el efecto de su obra continúa todavía. Aunque Él está vivo, tenemos claro eso. La resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de que Dios tiene el poder para cumplir lo que nos prometió.
Aquí sí que vamos a leer en 1 Corintios 15, vamos a leer del 20 al 26 que le había pedido Patricia, ¿verdad? Sí. Ajá. Más ¿No se está escuchando? No sé si me escucha, Patricia. ¿Alguien que me ayude? Creo que tuvo problemas con la señal, Pablo. Debe ser. Te ayudo con el texto. Bueno, ya Fer, si lo tienes ahí a mano. Ya. Dice, pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida, pero cada uno en su orden. Cristo la primicia, después los que son de Cristo, cuando Él venga. Entonces vendrá el fin y Cristo entregará el reino a Dios y Padre, cuando haya quitado todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque Él debe reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Muy bien. El último enemigo que será destruido entonces es la muerte. Ya es lo último que va a quedar de la existencia del pecado. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de que Dios tiene el poder para cumplir lo que nos prometió. Porque si Cristo hubiese muerto, por ejemplo, hasta ahí habría llegado el plan de salvación, si no hubiese resucitado. Entonces, tan importante como su muerte también es la certeza de la resurrección de Cristo. Es por eso que el enemigo intenta hacer creer de que el Señor no resucitó, ¿ya? Pero hay testigos, ahí lo vamos a ir viendo también. La próxima, va. ¿Qué hará Jesús con la muerte al final del milenio? La muerte y el Hades fueron lanzados, dice, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ya? Habíamos hablado también, ¿cierto?, de que el ser humano experimenta una muerte, que es la muerte biológica, ¿verdad? Que es la muerte que todos nosotros experimentamos. Es por eso que el Señor a esta muerte le llama como un estado de sueño. ¿Ya? Por eso se refería a la muerte de Lázaro como un sueño, voy para despertarle. ¿Por qué? Porque Lázaro había bajado, ¿cierto?, al sepulcro o al Hades, ¿ya? Pero solamente en estado biológico. Es decir, la muerte eterna todavía no la había experimentado Lázaro, esa muerte que no tiene retorno, esa muerte que experimentó el Señor Jesucristo, la muerte eterna. De allí es donde Él nos sacó, de ahí es donde Él nos rescató. Entonces, la muerte que el ser humano experimenta, que es una muerte biológica, en realidad el Señor no le genera problema, ¿ya? En la medida, digamos, en que nosotros hemos sido fieles para Él. Esta es la segunda muerte. ¿Cuál? La muerte eterna, la muerte en donde no tiene vuelta, ¿ya? Es decir, las personas experimentamos esta muerte que es biológica, pero también está la muerte eterna. De esa muerte es la que vino a rescatarnos el Señor, ¿ya? Entonces, la segunda muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Por eso que la Biblia habla de eso, ¿ya? Esta es la segunda muerte, cuando son lanzados al fuego, ¿ya? Y ahí, en el lago de fuego, la muerte es destruida. Entonces, nuevamente es importante destacar que si el Hades del que se habla aquí fuera un lugar donde había un castigo perpetuo con fuego, este texto no tendría sentido. Es decir, el Hades no es un lugar perpetuo de fuego, sino que es el lugar de la sepultura. No obstante, cuando se entiende que el texto se refiere a la sepultura, todo queda claro. La muerte y la sepultura serán aniquiladas para siempre, ¿ya? Entonces aquí es donde a veces uno se puede perder en la definición de lo que es el Hades. Para muchos el Hades es el infierno. Que la Biblia utiliza la palabra infierno también como sepultura, porque es un sinónimo, pero se está refiriendo justamente a eso, a la sepultura, no al lago de fuego, en donde Dios destruirá justamente el Hades y también la muerte. La próxima. ¿Qué sucederá con la muerte en el nuevo cielo y en la tierra nueva prometidos por Jesús? Entonces Apocalipsis 21:4 se lo di a alguien este texto, ¿no? Me parece que no. No. Apocalipsis 21:4, no.
Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, todo lo que tiene que ver con la muerte y con todo lo que involucra el dolor, eso ya pasó. Para el Señor esas cosas ya no van a volver a ocurrir y para nosotros tampoco, porque el Señor eso es lo que quiere justamente restaurar, que todas las cosas vuelvan a su estado original como Él las creó, que el ser humano tenga vida eterna, que el ser humano tenga paz eterna, que el ser humano tenga gozo eterno, que el ser humano se proyecte por la eternidad a nuevos conocimientos, a nuevas empresas, que pueda construir, que pueda conocer, que pueda indagar más en las profundidades del amor de Dios, de su carácter, eternamente. Va a ser nuestro trabajo aprender a hacer cosas también, cosas con las manos, ¿verdad? Va a ser una vida tan consciente como la que tenemos. La diferencia es que este cuerpo que tenemos va a ser restaurado, un cuerpo incorruptible, y que este mundo también va a ser restaurado, que la muerte va a ser sacada, que el dolor va a ser sacado, y que el pecado ya fue erradicado y nunca más va a tener parte con los hijos de Dios. A esa esperanza es la que nos invita el Señor. Esa es la solución que el Señor nos promete para un mundo que está perdido. La gente busca solución hoy día, pero el Señor la tiene ya. Busquemos la solución en el Señor. Vamos a la próxima. Aceptar a Cristo no nos libra del sufrimiento de este mundo. Tarde o temprano, todos nos enfrentaremos y moriremos. Eso es verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía no se ha cumplido la promesa de restaurar todas las cosas. Estamos todavía en este mundo y este mundo todavía experimenta la muerte. El enemigo todavía nos genera problemas. No ha sido destruido aún. Por lo tanto, todavía nos genera conflicto, nos ataca y nos trae la muerte, nos trae el dolor, el sufrimiento. Pero Él prometió que a partir del día de su segunda venida, todas nuestras tristezas dejarán de existir. El dolor, la enfermedad, la muerte, el luto y todo sufrimiento serán eliminados por siempre para aquellos que sean salvos y que vivirán eternamente con Cristo. Entonces, esta es la promesa que el Señor hace, ¿ya? A pesar de que estamos en un mundo que todavía tal vez va a haber dolor mientras aceptamos a Cristo, sin embargo tenemos esta esperanza que tiene fecha de término este mundo y también tiene una fecha de inicio, la tierra nueva, la vida nueva, en donde entraremos, ¿cierto?, en una sociedad distinta, una sociedad donde habrá paz, donde habrá digamos, un estado que para el hombre es idílico y tal vez pueda ser una utopía, pero para Dios no. Es muy real, porque Él lo prometió. Vamos entonces adelante. ¿La próxima? Mi compromiso. Entiendo que la muerte es un estado de inconsciencia hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Me comprometo a caminar con Jesús a fin de que, si no estoy vivo cuando Él regrese, pueda resucitar para vida eterna. Ese es el compromiso que nosotros nos invita el Señor, digamos, a adquirir para que podamos tener, digamos, esta esperanza. Muy bien, me gustaría que pudiéramos analizar, no sé si me puedes volver unas citas atrás, Fernando, hasta 1 Corintios 15, 20, del 20 al 26. Ya. Quiero que analicemos este texto, Apocalipsis 15, del 20 al 26, que lo tenía la hermana Patricia. Y ahora sí, a alguien le pedí Mateo 27, del 50 al 53. A mí. Bien. Dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ok. Me quiero detener este pasaje, quise volver atrás, porque en 1 Corintios 15, del 20 al 26, hay una secuencia de resurrección. Si ustedes vuelven al texto de 1 Corintios 15, 20, la Escritura nos habla cómo van a suceder la resurrección. Miren, dice, ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, es el primero en resucitar, y lo nombra aquí porque en realidad, a pesar de que, recuerden ustedes que Moisés también resucitó antes de que Cristo viniera,
Pero Moisés sin la muerte de Cristo no tendría ninguna esperanza tampoco, ¿ya? Es decir, toda muerte, toda resurrección, aunque haya sido antes del tiempo de Cristo, estaba centrado justamente en que Cristo iba a resucitar, ¿ya? Por eso es que se habla de que Él es la primicia, porque en realidad sin Cristo no hay ningún tipo de resurrección, ni antes de Él ni después de Él, ¿ya? Entonces dice, ahora bien, Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿en quiénes son vivificados todos? En Cristo. Nadie es vivificado por méritos propios. Todos son vivificados por Cristo y a través de lo que Cristo hizo o iba a hacer para los que estaban antes de él. Pero a cada uno en su debido orden. Y aquí es donde yo quiero que pongamos atención. Aquí hay un orden de resurrección, ¿ya? Y el orden lo da la Escritura. Dice, Cristo, primero, el que resucita es Cristo, porque en Él sucede todo. Sin Él no hay resurrección. Cristo. Las primicias, ¿ya? Después los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿cómo es el orden de resurrección? Cristo, las primicias. Y el texto que nos leyó aquí Rosalie habla justamente de eso. ¿Nos puedes leer nuevamente el texto, los últimos textos donde habla de que los sepulcros fueron abiertos, Rosalie? Ya. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cristo muere, pero con su muerte trae resurrección. Y hay muchos santos que despertaron ahí, gente que estaba muerta. En ocasión de la muerte de Cristo, fíjense ustedes lo que ocurre. Cristo muere, pero su muerte trae vida. Y la Biblia, justamente en eso consiste el Evangelio. En que por la muerte de Cristo, ¿cierto?, aparece la vida para el ser humano. El hombre tiene posibilidad de vivir. Y el Señor quería plasmar en esta idea, es la resurrección de aquellos santos que estaban esperando esta segunda venida. O sea, ellos esperaban la segunda venida, pero Cristo los resucitó antes, el Padre los resucita antes, como primicias, porque la Escritura habla. Cristo, las primicias, y después los que son de Cristo en su segunda venida. Esas son las etapas de resurrección. Cristo, las primicias que resucitaron en ocasión de la muerte de Cristo, ¿ya? Esas son las primicias. ¿Dónde está la idea de las primicias? ¿Esto es nuevo o la Biblia habla de esto? Yo aquí quiero llevarlo, ¿cierto?, a Levítico 23, porque hay una fiesta que tienen los judíos, el pueblo de Israel, que es justamente la fiesta de las primicias, ¿ya? Y esta fiesta de las primicias está muy ligada con la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua es donde se hacía el sacrificio, digamos, del Cordero. Vamos a ir a Levítico 23. Y allí vamos a encontrar esta idea, cómo el Señor iba plasmando la idea de la resurrección de las primicias. Porque el Señor cuando habla de primicias acá, no lo coloca por casualidad. Todo lo que está escrito en la Biblia es porque está anticipando algo también. Entonces, desde el versículo 9, vamos a leer el Levítico 23. Fíjense ustedes lo que aparece allí. Levítico 23, versículo 9. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y hacer una costumbre, ellos tenían que llevar las primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día sábado la mecerá. ¿Qué día la iba a mecer? El día siguiente al día de reposo, ¿ya? Es interesante esto. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Aquí nosotros tenemos que aprender a hacer esta unión, porque lo que ocurre acá es un símbolo de lo que iba a pasar con la muerte de Cristo, ¿ya? Con la muerte de Cristo, Cristo iba a morir, iba a traer primicias, ¿cierto? Él era el cordero que iba a ser sacrificado, iban a aparecer estas primicias también, ¿ya? Porque en el fondo esto es lo que está siendo simbolizado acá. Dice, porque esto tiene un contexto espiritual. El sacerdote mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptados el día siguiente del día de sábado, la mecerá. Es decir, ¿qué día le iba a mecer? El día domingo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Entonces, todas estas escenas son las que se cumplen en la vida de Cristo y en su pasión y su muerte, ¿ya? Y su resurrección también. Vamos a ir al libro de Mateos, en el libro de Mateos, el capítulo, me parece que es el mismo 27. Vamos a ver acá. Permítanme un segundito mientras busco acá, Mateo.
capítulo 28, perdón, de Mateo. Ya, el capítulo 27 nos hablaba de la muerte de Cristo y de la resurrección de aquellos santos que estaban en los sepulcros y que salieron después de que Cristo resucitó. ¿Ya? Ellos no salieron antes de que Cristo resucitara. Ellos esperaron la resurrección de Cristo para salir de los sepulcros y dar testimonio. ¿Ya? Eso es lo que muestra la Biblia también. Capítulo 28, verso 1. Pasado el sábado. Esto es interesante porque el texto que acabamos de leer de Levítico dice que se iba a mecer la gavilla pasado el sábado. Las primicias, ¿cierto?, se iban a ofrecer pasado el día de reposo. ¿Y qué ocurre pasado el día de reposo? Al amanecer del primer día de la semana, es decir, el día domingo, vinieron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: dejad de temer vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Entonces, miren, es interesante porque pasado el día de reposo, Cristo resucita, es decir, Cristo resucita el día domingo. Y en este día es donde aparecen también las primicias que habían sido resucitadas el día de la muerte de Cristo, ¿cierto? Pero ellos aparecen como testimonio y como primicias, aparecen como primicias allí para sus seres queridos. Y aparecen para muchos, dice, porque el verso de, vamos a volver a Mateo 27, el verso 52 dice, desde el 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Es decir, para que fueran primicias mostradas, tenían que ser el otro día. O sea, el día, digamos, el día domingo, pasado el día de reposo, pasado el día sábado. Ahí se constituían las primicias, ahí eran presentadas las primicias. Entonces las primicias estaban, pero fueron presentadas para la gente como testimonio, ¿cierto?, el día domingo, cuando Cristo resucita. ¿Por qué? Porque el cordero tenía que ser sacrificado. Lo mismo que ocurría ahí en el Levítico, ¿ya? Está el cordero, están las primicias y se muestran estas primicias. Entonces, es por eso que en 1 Corintios, cuando leemos, ¿cierto?, vamos a leer de nuevo el relato de 1 Corintios 15, y nos entrega acá la descripción del orden de resurrección. Dice: pero cada uno según su orden, o su debido orden, verso 23, 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿cierto? Después los que son de Cristo en su venida. Entonces ya tenemos que Cristo resucitó, resucitaron las primicias, ¿y quiénes quedan ahora? ¿Quiénes faltan por resucitar ahora? Después los que son de Cristo en su venida. Es decir, la próxima resurrección es aquella en donde Cristo viene. Y ahí tiene, digamos, objeto, digamos, ahí se produce la resurrección, ¿cierto?, del último ya remanente del pueblo de Dios. Ahí es donde ya termina de resucitar, ¿cierto?, el pueblo de Dios, y se junta también después con estas primicias que ya están en el cielo. Porque hay algunas primicias que sí están en el cielo, pero son primicias. Pero la regla general para toda persona es lo que hemos estudiado. Las personas cuando mueren quedan en un estado de inconsciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque después de las primicias, dice, los que son de Cristo. Es decir, las primicias ya resucitaron, están con el Señor, pero luego, ¿cierto?, para que tengan parte en la segunda resurrección, ¿cierto? O sea, en la primera resurrección, los otros santos que resucitan son aquellos que van a resucitar en ocasión de la segunda venida. Es decir, entre las primicias, entre la muerte de Cristo y las primicias, no ha habido otra resurrección, hasta se va a producir cuando Cristo vuelva otra vez. ¿Se entiende la idea? Entonces, ahí nos cuadran las escrituras con respecto, digamos, a lo que habla Eclesiastés cuando dice de que los muertos nada saben, ¿verdad? Cuando las escrituras dicen de que Cristo vendrá y recompensará a cada uno según sea su obra cuando Él vuelva, ¿cierto? La idea siempre es cuando Cristo vuelva, cuando Él vuelva, cuando en su segunda venida, ¿cierto? Ahí se recompensará a cada uno según sea su obra, y los muertos en Cristo resucitarán primero, oirán la voz y serán despertados. Entonces, ahí se cumple y cuadra con la parte bíblica de Levíticos, ¿cierto? Con respecto a las primicias también, y también cuadra, ¿cierto?, con lo que aparece acá en 1 Corintios también, y también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿ya? Entonces, muy bien. Por tema de tiempo, ahí me estaban recordando la hora, muchas gracias. Por tema de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. ¿Hay algún comentario breve que podamos hacer tal vez? Si a alguien le quedó alguna duda.
Ahí si me cambia la pantalla. Ahí sí. No sé si quedó alguna duda, amigos, chiquillos. Tenemos un poquito de tiempo para comentar. ¿Se entendió bien el tema? ¿David se entendió bien? Sí, Patricia, sí, por ¿sí? aquí todo bien. Bueno. Patricia, no sé si se entendió bien. Todo bien, hermano. Bueno, Cristóbal, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Cristóbal Roa. Sí, todo súper claro. Ya, Nicolás. ¿Alguna Yo consulta, entendí. Nicolás? O sea, Yo no ya, tengo ninguna consulta. ya, Nicolás, muchas gracias. ¿Y Marcelo? No sé si te quedó alguna consulta, Marcelo. ¿Se entendió todo? No sé si tal vez Marcelo me está escribiendo. Sí, todo claro. Ah, perfecto, Marcelo, ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también entonces por participar, por responder si quedaron las cosas claras o no, porque este es un tema crucial, ¿ya? Obviamente si hay preguntas de pronto que surgen, el chat, ¿cierto? En el chat la podemos hacer si tienen alguna pregunta, quieran profundizar un poco más el tema, ahí entre todos podemos ir estudiando un poquito más. Pero esto es crucial, ¿por qué? Porque si nosotros no entendemos el tema de la muerte, lo más probable es que el enemigo nos engañe. Uno de los engaños que el enemigo está preparando para este tiempo es justamente aparecerse como el Señor Jesucristo. Entonces, y se van a ir apareciendo personas también. Recuerden de que, no sé si hay algún católico acá, pero el movimiento de la Virgen María, también el movimiento mariano, está esperando justamente que aparezca la Virgen María. ¿Ya? Es un movimiento fuerte, que hay mucha gente que está esperando eso también. Entonces van a haber muchas apariciones en este último tiempo, y la única manera de poder tener claro y no ser confundido es que nosotros concentremos nuestra vista en lo que la palabra de Dios dice con respecto a la Biblia, con respecto a la muerte, perdón. Amén. No sé si David quería... Muchas gracias. No, parece que no. Muy bien. Es interesante tema, ¿verdad? Podemos salir de algunas dudas, algunos paradigmas también que por ahí todo el mundo cae, ¿cierto? De que los muertos se van al cielo, los que no se van al infierno, al purgatorio también por ahí, algunos creen. Entonces, es bueno estudiar este tema a la luz de la Escritura y qué nos enseña verdaderamente con el estado de los muertos. Y para muchas personas es incierto también, entonces la muerte es incierta, dónde se va, qué pasa con el ser querido, y muchas veces causa angustia. Entonces es bueno tener claro lo que pasa con este tema de la muerte. Recuerden que está el WhatsApp también, cualquier duda que surja, si vuelven a escuchar el tema o alguna pregunta, lo podemos compartir allí en el WhatsApp y podemos seguir estudiando. Así que bien, Pablo, vamos a orar. Entonces, si no hay ningún comentario o pregunta, vamos a hacer la oración final. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por haber estado estos momentos estudiando tu palabra, analizando un tema que es crucial también para la vida nuestra. Pedirte que dirija nuestros pensamientos, nos ayude, Señor, a descubrir en tu palabra todos aquellos aspectos en los cuales usted ha revelado para nosotros, para el cuidado de nuestra vida también, para no ser engañados. Y permite, Señor, que esté la inquietud de seguir estudiando. Permite, Señor, que sigamos escudriñando en tu palabra y buscando las respuestas en ella, porque solamente usted tiene la respuesta para el ser humano. Y usted guiará a cada uno de nosotros conforme a su promesa, cuando buscamos con el anhelo de conocer la verdad. Bendice a nuestros amigos, Señor, cuídalos, prospéralos en esta semana también. Protege, Señor, sus bienes, sus vidas, sus familias también. Cuida a cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, Amén. chiquillos. Muchas gracias, amigos, también, por compartir con nosotros este tema. Muchas gracias igual por estar en este estudio, así que un abrazo para todos, que tengan una feliz tarde. Nos vemos entonces para el próximo. Va a ser enviada ahí la próxima lección igual para que empecemos a estudiar. Que tengan linda semana, nos vemos. Nos estamos viendo. Muchas gracias, que estén bien. Chao, que estén bien. Buena semana. Chao, Cristóbal. Chao, Nicolás. Chao, Paola, Patricia. Chao, chao. Chao, David. Chao, hermana Patricia, David, Nos vemos, Marcelo. Marcelo.
Chao, hermana. Chiquillos, consulta, nos quedamos acá para el culto joven. No lo sé, eso estaba Sí. preguntando. Quedémonos en este nomás, yo creo, porque tiene para ser con anfitrión y todo. Ya. Entonces voy a reenviar el ID. Por favor. Y darle así como con flores, Yo, todo, mándale para yo, que como darle énfasis. yo iba a ¿Quién puede comentar la proyectar? noticia de... ¿Yo podría proyectar? ¿Cómo? Bueno, ¿Qué pero estás diciendo? Pero, Nico, tú que tienes yo puedo, los yo puedo proyectar. sí, tú que tienes los cantitos, Nicolás, envíaselo a Fer, po. Ya. Uy, mi huichito tan lindo. Perdón. Yo iba a comentar la noticia que salió esta semana, no sé si la vieron, de que el Vaticano hizo santo a un niño de Italia, Uy, un niño sí. influencer. ¿Cómo? ¿La vieron? ¿Vieron esa noticia del niño influencer que había fallecido hace un tiempo y que el Vaticano lo hizo santo? Ah, Que lo sí. va a canonizar. Lo van a canonizar, exacto, porque habían validado Sí, un milagro que había realizado. súper cuático, po. El niño ese que tenía Voy a 14 comentar en años. el paso. Tenía Un 14, niño de pero 14 años. no me acuerdo, pero la Sí, cosa porque que... él dijo que ¿Cuántos iba a años lleva morir. muerto? ¿4? ¿Cuánto? ¿O 4 meses? ¿Cuánto lleva muerto? No sé, pero No tal de sé, que pero lo tenían así como, lo tenían con toda su ropa, una cosa así. Decían que lo tenían hasta con las zapatillas, con el jeans, con la polera, con todo lo que había muerto Sí. el ¿Y niño. está intacto el chico? intacto, yo lo Intacto, y vi. lo tienen Qué ahí miedo. como santo. Sí. Pero ¿qué habrá hecho?